¿Puedo y debo evitar el sufrimiento? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granados. Él es Paco Maxuini. Y juntos hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Muy bien, pues hablar y preguntarme si puedo y debo evitar el sufrimiento es una pregunta que me hago a diario, muy frecuentemente, porque es algo inherente al ser humano, este tema del sufrimiento, y para eso hemos invitado a una muy querida amiga y profesional a que nos platique más de este tema, y ella es Mónica Pimentel. Ella es terapeuta profesional interna, originaria de la Ciudad de México, pero trasplantada a esta ciudad de Dallas desde hace 23 años, y me encanta la motivación de Mónica, muy enfocada a trabajar en la salud mental de la familia hispana que se encuentra en este país, en Estados Unidos, y especialmente de la mujer hispana. Mónica, gracias por estar aquí, bienvenida a este espacio Supervive. Gracias a ti, Aide, por esta oportunidad de tener a un público que ciertamente a veces no tiene mucha ayuda, y que es importante todos estos temas que estás presentando para el día a día, para el desarrollo, para pues crecer como personas dentro de sus trabajos o de sus mismas familias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Aide. Muchísimas gracias por estar y aquí con nosotros. Y bueno, ahora sí que, como dice, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio, muchas veces lo más sano. ¿Qué es el sufrimiento? Platícanos, ¿qué es el sufrimiento? ¿Por qué es inevitable y parte de nuestra naturaleza humana? Sí, gracias por la pregunta. Mira, definitivamente la vida no es una línea recta. Uh-huh. Nadie llega a una trayectoria sin tener ningún obstáculo, ninguna subida, ninguna bajada, en fin, uh-huh. Sería utópico pensar eso. Y un símil que me gusta mucho platicar, y lo hago mucho con mis clientes, uh-huh. es el del tapete o gobelino que se cuelga en la pared, uh-huh. y vemos que representa un paisaje precioso, quizás bordado con hilos de seda de diferentes colores, que está mostrando una escena. Uh-huh. Creo que generalmente son como escenas del campo, pero bueno, uh-huh. imagínate, de lo que sea, preciosos colores. Uh-huh. Uh-huh. Pero si bajamos esa obra de arte que verdaderamente alguien pues dejó muchísimas horas de trabajo en realizar esto, uh-huh. y vemos la parte de atrás, uh-huh. pues probablemente hay muchos nudos, hay muchos cortes, uh-huh. hay muchas equivocaciones de hilo, uh-huh. y de lugar, uh-huh. pero el resultado del otro lado es una imagen preciosa, pero eso no quiere decir que no hayamos tenido todos los obstáculos que podemos ver por la parte de atrás. Sí. Entonces a mí eso me gusta mucho, que piensen las personas que eso es un símil. Nadie se libra de tener todos estos tipos de sufrimientos, y pues no es inevitable que se nos presenten. Sí quisiera, siguiendo un poco tu pregunta, hablar de los tipos de sufrimiento, porque uh-huh. pues sí, obviamente hay corporal, uh-huh. O físico, debido a alguna enfermedad uh-huh. crónica o algún trauma, uh-huh. y también pues un sufrimiento emocional. Entonces uh-huh. pues ahí sí tenemos situaciones muy diferentes y probablemente diferentes de manejarlo. Y también el sufrimiento puede ser temporal, o sea, uh-huh. que se esté dando por una situación, o de tipo crónico, y pues cómo lo vamos a manejar probablemente no es de la misma manera. Todos pueden ocasionar, por supuesto, dolor, uh-huh. y bueno, sabemos que el dolor es inevitable, uh-huh. pero el sufrimiento se puede manejar. Uh-huh. Okay. O sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento es el que es uh-huh. manejable, y como seres humanos pues obviamente queremos, como yo digo, es natural huir del dolor. O sea, a mí me dices, el dentista, el doctor, me caí, dices, no quiero que me duela, uh-huh. pero ese dolor pues entiendo hoy que es inevitable. Así es, el sufrimiento es manejable, el dolor es inevitable, ¿o cómo es? Sí, el dolor es inevitable, el sufrimiento es manejable. Es manejable. Entonces, uh-huh. ¿cómo manejo el sufrimiento? Si me dices, a ver, Aide, prepárate, uh-huh. ¿cómo puedo uh-huh. manejarlo? Bueno, primero que nada, tratar de evitar el dolor pues es imposible, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad es que no deberíamos de evitar el dolor,
porque el dolor es una arma de crecimiento. A través de las pérdidas que tenemos, de los duelos que sufrimos, es un encuentro con nosotros mismos y es una oportunidad de crecer. Hay un libro que se llama Pérdidas Necesarias. La autora es Judith Boyd. Es un libro muy viejito y más quizás lo quitaron de circulación un tiempo, y no sé si ya lo regresaron, pero yo el mío lo guardo así como oro. Tesoro. Y las pérdidas que habla Judy Boyd es pérdidas obviamente pues de un ser querido, pero también habla de pérdidas de trabajo, pérdidas de alguna condición física cuando uno enferma, pérdidas de nosotros mismos que vivimos en este país. En cierta forma perdimos nuestro país de origen y las situaciones estándar que se dan allá. Estamos viviendo otras, entonces eso es también una pérdida. La pérdida de sueños también se puede dar, y se vive un duelo y un sufrimiento al respecto de eso. Entonces, pero bueno, con todo esto que les acabo de mencionar, que son pérdidas importantes y que se tienen que reajustar conforme uno va desarrollándose, sí hay que aprender de cada pérdida, porque de eso se trata, de que sean maestras de un nuevo yo, de volvernos a reinventar. De acuerdo, muy bien. Me quedé también, me gustó mucho la analogía que hiciste con lo de este tapete que está ahí muy bonito y que por atrás puede ser caótico. Me gustó mucho, y yo me quedo con este concepto de que cuando tienes hasta cierto punto claro qué es lo que quieres hacer, no importa los obstáculos que tengas, tú sigues haciendo, sigues trabajando, y el resultado va a ser esta parte bonita, ¿no? Lo que buscabas lograr. ¿Cómo podemos hacerle para utilizar este sufrimiento para ponerlo a mi favor? Sí, o sea, digamos, si hablamos sobre este tapete, pues ¿cómo le voy a hacer? Si yo me clavara nada más en la parte fea, en la parte que comentabas, la parte trasera de ese tapete, pues tal vez yo hasta me deprimo y no, ya no voy a seguir. Pero si vemos la parte frontal, dices, ahí va muy bien, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para utilizar este sufrimiento y cambiar lo que sea para mi favor? Claro, mira, ahí podemos hacer una reflexión. En el mundo del arte, los poetas, las canciones están más inspiradas por pérdidas y por sufrimiento que por cualquier otra cosa. El desamor, ¿no? Se canta lo que se pierde, exactamente. Entonces, yo creo que esto es una lección de que todo vale la pena. Somos todo lo que hemos vivido, y gracias a esto somos quien somos ahorita. Entonces podemos llegar a la conclusión de que cada pérdida es un crecimiento personal y cada pérdida es un encuentro con uno mismo. A veces, cuando se trata de tolerar nuestra situación, somos los jueces más duros. El aceptarse a sí mismo es difícil y es un reto. Y generalmente, si somos pesimistas y pensamos catastróficamente de que va a suceder lo peor, bueno, si no sucede, bueno, qué bueno, nos salvamos. Pero si eso sucede, es una afirmación de que estábamos en lo correcto. Entonces, todavía eso va a incrementar que la próxima vez volvamos al pesimismo o a la no aceptación o a exigirnos demasiado. Y a veces este sufrimiento es casi que creado por nosotros mismos. Ahí es donde tenemos que hacer una reflexión personal de qué tanto nos estamos poniendo esas piedritas en el zapato nosotros mismos, o si está hecho realmente por una situación externa a nuestro control. Me hiciste pensar en una frase de un psicólogo que a mí me encanta, admiro mucho y leo mucho de él, que es Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, que dice que la vida causa los mismos contratiempos a los pesimistas y a los optimistas. Sin embargo, los optimistas saben aprovecharlos mejor. O sea, contratiempo entendido como un sufrimiento, ¿ok? O como un dolor que dices que es inevitable. Sin embargo, entonces es mi actitud pesimista u optimista de decir qué tan grande es esa piedra en mi zapato, porque ¿cómo voy a manejar, como tú decías, ese sufrimiento?
todo parte como de esa actitud y sí veo personas que dices, les va, como decimos, como en feria, ¿no? Sufrimiento tras sufrimiento, dolor tras dolor, pero con una actitud arriba, no sé, entera, incluso con la sonrisa en la boca, y de repente hay otra que, bueno, pues una que otra y ya se derrumban o están de mal humor. ¿Qué pasa? Porque una persona puede aceptar mejor esta situación y la otra no. ¿Tú qué has visto en tu experiencia? Pues mira, es aprender a crecer, yo pienso, ¿verdad? Porque todos estamos tratando de ser maduros emocionalmente. Esa es como nuestra meta a la larga. Y esto de aprender con los sufrimientos o las pérdidas me recuerda un cuento que me encanta de Jorge Bucay. No sé si me puedo permitir contar un poquito del cuento, ¿verdad? Jorge Bucay, que tiene unos cuentos que nos dan unas lecciones interesantes, tiene uno que habla de que estás en una isla en donde tienes que cruzar un río muy caudaloso y meses te preocupa esto y no sabes cómo vas a solucionar este problema del río, y después de meses y días de estar pensando y trabajando acabas construyendo un bote, una barca que te puede cruzar el río. Entonces te pones a trabajar, finalmente lo logras, cruzas el río con tu barca que construiste y te sientes, pero bueno, súper orgulloso. Qué buen trabajo hiciste, llegas al otro lugar, ves tu barca y dices, no, verdaderamente este obstáculo sí que lo crucé bien. Y la barca, dices, me la voy a llevar porque esta barca me sirvió y voy a caminar con esta barca, no vaya a ser que vaya a encontrar otro río. Entonces te das cuenta que al caminar con la barca, pues ya no puedes seguir tu camino porque la barca está pesada y la barca te interrumpe el paso y no puedes cargar con la barca y pues con todo tu pesar vas a tener que dejar esa barca. Pero más adelante vas a encontrar otro río. ¿Y qué va a pasar con ese otro río? Vas a tener que construir otra barca. Entonces la lección de Jorge Bucay con volver a construir otra barca, es que lo que nos sirvió en el pasado probablemente ya no nos sirve en el presente. Entonces este aprendizaje es un reinventarnos y más que nada soltar lo que a lo mejor nos funcionó antes, porque ahora tenemos un reto diferente, somos personas diferentes, estamos subiendo en esa escalera que les platico de la madurez emocional y tenemos otra perspectiva. Entonces el poder soltar es una virtud que se tiene que entrenar a través de los años para poder ser exitosos en esto de manejar la pérdida de una manera más didáctica y que nos ayude. Claro, finalmente podemos decir que si no soltamos lo que tenemos agarrado, no podemos agarrar más cosas, ¿no? Ya tengo las manos ocupadas, los brazos ocupados con algo, y si yo quisiera tomar otras cosas, ya no podría hasta que aprendo a soltar y a dejar eso atrás, y no porque una cosa sea mejor que otra, simplemente es diferente, y entonces ahora para mí es más positivo agarrar esto, ¿no? Y para ello tuve que soltar. Muy interesante. Así es, Paco. De hecho, muchas religiones nos hablan del soltar. La religión budista, por ejemplo, te pide que sueltes tus expectativas, tus lazos, tus apegos, porque te hacen esclavo, ¿verdad? Las religiones como el cristianismo dice que Dios da donde encuentra manos vacías. Los sufis también, la única manera de tener el mundo en tus manos es abriéndolas. Entonces siempre estamos hablando de soltar. Y bueno, vamos a aprender este camino de soltar, pero también yo me he encontrado en ese camino de estar aprendiendo, Mónica, personas que, yo sé que el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana, pero se niegan a sufrir o que quieren evitarlo a toda costa. ¿Eso es posible? O sea, sí, digamos, la clave de la felicidad será, yo sé que es inherente, pero será vivir sin sufrir. Y me trae a la mente un libro que es de mis favoritos, en inglés se llama The Giver, en español El Dador, así se llama,
que es esta sociedad en donde mejor todos iguales, no veían colores, no toda la misma ropa, todos los mismos regalos, todos los mismos, todo para que la gente no sufriera. Vamos a decirlo así, no había muerte, no había nacimiento problemáticos, está todo controlado, vamos a decirlo así, para que no hubiera sufrimiento, pensando en una sociedad feliz. ¿Sería así? Utópicamente esto es... Pues mira, la vida definitivamente no sería mejor sin sufrimiento, porque ¿cómo podemos apreciar la luz si no conocemos la oscuridad? Exacto. También hablando de otros símiles, ¿quién es mejor conductor? ¿El que ha sorteado curvas o el que ha ido en línea recta? El que ha tenido obstáculos en el camino. Entonces nos vamos a volver mejores conductores o vamos a apreciar mejor la luz, vamos a ver mejor los colores porque ya conocimos la oscuridad. Y con esto quisiera hablar un poquito del duelo, porque como nos dice Judy Boyd en Pérdidas Necesarias, es el duelo que se vive como sufrimiento, ¿verdad? Y el duelo es un pasaporte para pasar por el dolor a un área de luz. Por eso nunca debemos evitar el duelo. La única manera de pasar al otro lado es a través. Entonces eso es algo que la gente que no quiere contactar, esa pérdida, ese sufrimiento, ese dolor, pues se lo está perdiendo y entonces se va a mover en un nivel que a la larga pues no les va a ayudar. Y que incluso te puede enfermar, o sea, porque todo está físicamente, estamos ahorita en un plano emocional, pero ese sufrimiento atrapado, ese estrés crónico, esa tristeza profunda, depresión crónica, pues me puede llevar a una enfermedad, ya no del alma, sino también física. Sí. Claro, y bueno, nos acabas de decir que la vida no sería mejor sin sufrimiento, como bien dices, esta cuestión de, bueno, apreciar los colores, apreciar la luz, es imposible sin saber qué es la oscuridad, pero aún en medio de conflictos, de desgracias, nosotros podemos ser felices. ¿Cómo podemos hacerlo entre la pena y todos, aún así seguir, como decía de hace rato, con estas personas que incluso todavía te dan una sonrisa a pesar de todo lo que sabes que han pasado? Mira, ahí yo creo que me ayudaría de la logoterapia, que no sé si conozcas a Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido. O sea, este hombre, Viktor Frankl, vivió en los campos de concentración, pero nunca perdió el sentido de la motivación. Entonces él viene con esta terapia en donde la voluntad es la motivación primaria. Entonces, mientras haya un significado, el del por qué vivir, no importa el cómo vivir. Y las anécdotas que él platica, el 80% del libro es básicamente de sus experiencias en los campos de concentración, y luego habla un poco de su familia, pero, o sea, él tenía esta motivación, o sea, nunca la perdió. Traje una pequeña... Es de los libros que ha cambiado mi vida. Sí, a mí Viktor también. Frankl. Me gusta mucho esto que él escribió, mira, se los leo brevemente. Dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de seleccionar la respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Entonces nos estamos dando nosotros solos la libertad de esa elección, de cómo vamos a responder al estímulo. Y pues es un reto, no es algo fácil de lograr, pero yo creo que mientras más lo pensamos, y a lo mejor en pequeñas dosis y después en cosas más importantes, puede ser un entrenamiento de vida. Estaba pensando justo en eso, como en un gimnasio, que cuando vas a correr, no puedes empezar corriendo el maratón, o sea, y no sabemos lo que la vida nos depara, o sea, vamos a decirlo así. Yo ahorita puedo decir, tengo estos pequeños sufrimientos, hoy sufrí, vamos a suponer, dejé a mi hija todo el día, y luego en la noche a lo mejor otro pequeño sacrificio, sufrimiento, vamos a decirlo así, pero a lo mejor estoy preparándome para algo que viene por ahí y que va a requerir de mi aceptación y de mi amor y de mi sonrisa, a pesar de, y de vivir un duelo, como tú dices, estoy viviendo pequeños duelos,
me estoy entrenando para que cuando llegue el momento, yo soy fiel creyente, lo que decías, que si hoy somos lo que somos, es producto de las experiencias que hemos estado viviendo, y por más amargas que sean, yo lo digo siempre, lo que puedo compartirlo, no las cambio. O sea, hoy doy gracias por esta vida, por estas circunstancias adversas que me ha tocado vivir, el cáncer o la pérdida de mi mamá cuando era chiquita, y que digo, bueno, me formaron de alguna forma u otra, y hoy tengo yo que regresar y quiero regresar de alguna otra manera, pero es lo que me formó, y finalmente es eso, ¿no? El músculo, irlo preparando, pues no sabemos qué hay a la vuelta de la esquina, y estar preparados para ese sufrimiento, con aceptación, vivido con esperanza de que puede ser mejor. Claro, finalmente en esta, lo que acabas de mencionar, entre el estímulo y la respuesta, se está hablando de un periodo de reflexión, de un periodo de pensar, de ver el estímulo, ¿no? Voltear a verlo y decir, ok, con esto que está aquí, con esto que me pasó, ¿cuál va a ser mi respuesta, no? Pero es ese darte este tiempo de pensar realmente, no nada más, ahí está el estímulo y yo le sigo, así como el burrito, ¿no? Derechito, sino darse esos tiempos en los que uno piensa en lo que pasó, por qué pasó, qué fue lo que sucedió, y entonces ya tendremos nuestra respuesta, ¿no? Finalmente las respuestas que nosotros damos tienen que ser basadas en yo creo, en este proceso de aprendizaje para continuar. Entonces, ¿no? Es como, ya lo habíamos mencionado en algún otro podcast, con referencia al fracaso, que yo, por ejemplo, con un alumno le decía, bueno, es que si es fracaso, si lo dejas así nada más, si no hay un proceso de reflexión de por qué pasó, por qué fallé, cómo lo puedo arreglar, porque si haces ese proceso no es fracaso, es un aprendizaje, y la siguiente vez que lo intentes te va a salir, ¿no? Entonces creo yo que esto que mencionaste entre estímulo-respuesta tiene mucho sentido, siempre y cuando en este espacio que mencionaste nos demos ese tiempo de pensar y de reflexionar, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que es el entrenamiento el que te va cada vez a llevar a reaccionar como tú quieres reaccionar, porque a lo mejor primero lo hacemos muy impulsivamente y vemos que la consecuencia no es la que queríamos, y entonces eso nos va a enseñar a, como tú dices, tomar el tiempo y el espacio de que entre el estímulo y la respuesta haya algo positivo. Pero lo más importante es que siempre tenemos la libertad de escoger. Eso es una gran verdad. Y motivarnos con ese propósito, con ese por qué estoy viviendo, por qué amo la vida, que es uno de los valores de Rosas Rojo, amo la vida, y creo que de ahí es donde empezamos a encontrarle sentido al sufrimiento. Me deja ese mensaje como muy claro, y también reflexiono que la persona que hoy vemos como, vamos a decirlo, valiente, resiliente, que a veces decimos, y que sabemos que ha pasado pues por muchas cuestiones de sufrimiento, no es una persona que no siente la emoción desagradable más fea, no sé si me explico, que llora, patalea, incluso reniega. Todas esas emociones están presentes, no es que dejemos de ser valientes, o sea, es qué sentido le doy a eso, ¿no? O sea, hablarlo bien claro, porque no es como que este es un superhumano que no es valiente, ya está listo, el sufrimiento le hace cosquillas. Esa persona siente tremendamente la pérdida, la falta, la tristeza. Sin embargo, ha decidido seguir fortaleciendo ese músculo, como siempre digo, aprender y dar fruto de ese sufrimiento. Sí, algo que platico también mucho con mis clientes es de que tenemos que separar muy conscientemente lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Entonces, todo lo que no podemos controlar, pues ahí es donde tenemos que decidir si queremos ser reactivos o proactivos. Entonces, es reactiva la persona que dice, está nublado allá afuera y eso me pone muy triste. O no quiero ir a esta fiesta porque está esta persona que me cae mal y me voy a poner de malas. Entonces está dándole a todas las personas el poder de actuar en cómo ella se va a sentir.
la otra cara de la moneda es ser proactivo y decidir cómo te vas a sentir tú, aunque esté el día como está, o aunque vaya esa persona a la fiesta, o aunque tu jefe te ponga más trabajo, o aunque tengas una enfermedad, exacto, una pérdida de lo que, como los que hemos estado hablando. Entonces, esto de ser proactivo a la larga, pues sí nos va a hacer más llevadero cualquier situación difícil y cualquier reto. Claro, claro. Y bueno, aquí hablamos de tratar o de buscar tener esperanza. ¿Cómo le podemos hacer para vivir con vivir con esperanza en medio de situaciones de dolor? Con justo el libro que mencionaste hace poco de Víctor. El de Víctor Frank. Es un ejemplo muy claro de esta pregunta, pero no soy Víctor Frank. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? Pues mira, la verdad es que hay gente que se puede tener muchísimas maneras de recordar cómo reaccionar. Yo he visto gente que hace diarios, o sea, les gusta escribir al final del día, al principio del día. Hay gente que pone una frase inspiracional en su escritorio. Hay gente que se pone esas pulseras que tienen algún logo. En fin, hay muchos trucos para entrenar a tu mente a pensar o el alejarse de lo que es el sufrimiento y encontrar cosas positivas en tu camino. O como le dicen en inglés, esta frase nunca la he podido traducir, pero dice el silver lining. Entonces como que hay una nube y hay algo que está brillando en esa nube, que está muy nublada, pero hay algo positivo que aprender de esa situación difícil, algo positivo que aprender. Oye, Mónica, y para alguna línea de contacto, o sea, porque también las personas que nos están escuchando son personas que, bueno, todos queremos aprender a vivir con esa esperanza en medio del sufrimiento, pero es un hecho que ahí está, el dolor es inevitable, el sufrimiento es manejable. ¿Qué recursos podemos tener para manejar justo ese sufrimiento? Sí. Bueno, mira, aquí voy a listar una serie de números que funcionan en Estados Unidos, porque la mayoría empiezan con 1-800, que son las líneas que están abiertas para todo lo que es Estados Unidos. Estos sitios de internet tienen servicios en español. Si es una emergencia, te contestan en español. Incluso hay uno que está orientado a adolescentes. Entonces, todo esto es para prevención de suicidio. Pero a fuerzas, no tendrías nada más que hablar cuando es un suicidio, que tengas una emergencia. También hay en sus mismos sitios de internet, hay muchos consejos para manejar situaciones delicadas. Entonces, el primero es el National Suicide Prevention Lifeline. Ese número es el 1-800-273-8255. 1-800-273-8255. Nosotros aquí estamos en el norte de Texas, entonces hay una línea más local que es Suicide and Crisis Center of North Texas. Ese número es el 214-828-1000. 214-828-1000. Y el website más completo que yo encontré fue Suicide, así como suicidio en inglés, pero suicide.org. Y ellos tienen una línea directa para ayuda con adolescentes. Ese número es el 972-233-8336. Muy bien, y si quieren también contactarte a ti, Mónica, ¿tienes algún sitio web en donde podamos aprender más de cómo superar y no llegar a estos casos como tú bien lo dices, de suicidio, de no querer nuestra vida, ¿verdad? Así es, como tú dices, hay que amar la vida. Sí, claro que sí. Para contactarme a mí directamente, el nombre de mi despacho es Family Restoration Counseling Services. .com, o sea, como restauración de familia, de servicios de consejería. Family Restoration Counseling Services.
Y si lo busca también en internet, ahí encuentran te vamos a encontrar. Y sí. vamos a poner en comentarios cuando publiquemos ahorita en este episodio, obviamente tus datos, para que podamos, pues de manera responsable, pedir ayuda. Cuando estamos viviendo estos momentos de sufrimiento, hay ayudas, hay recursos, lo cual a mí me encanta, ¿no? Este mismo podcast es un recurso y quiero agradecerte en nombre de Paco, en nombre mío, Mónica, por compartir este tema igual profundo, es complejo, del día a día, inherente al ser humano. No nos los podemos brincar. Y quiero decir ahorita, yo no me lo quiero brincar porque acabas de decir que me va a llevar a un crecer. Y pues quiero crecer, ¿no? Quiero crecer. Así es que gracias por prepararnos, gracias por darnos estas herramientas y estar listos para vivir con más bienestar. Sí, así es, muchísimas gracias. Sí, gracias Paco, gracias Aide por la invitación de estar aquí con ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio. Ok. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaesrojo.org.